10 enseñanzas de Warren Buffett que me han parecido muy importantes compartirlas contigo porque pueden ayudarte a ser un mejor inversor y a comprar mejores activos con menos dinero. La primera es: nunca invierte en un negocio que usted no pueda entender. Es decir, siempre tienes que invertir en cosas que conozcas. Si no las conoces, estúdialas a fondo, no importa si es oro, plata, propiedades inmobiliarias, negocios por internet, negocios fuera de internet, acciones, bonos, lo que sea. Antes de invertir en nada, conviértete en un estudioso del tema. Por eso es tan importante para un creador de activos ser un apasionado de lo que hace, del valor que está compartiendo con los demás. No importa si es una vivienda o son acciones del mercado. La siguiente enseñanza de Warren Buffett que me parece genial es: el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Hay una gran diferencia entre valor y precio y es muy importante para un creador de activos entenderlo, conocerlo. Luego esta frase me pareció genial: le diré cómo hacerse rico, cierre las puertas, sea arriesgado cuando otros sean avaros y sea avaro cuando otros son arriesgados. ¿Por qué? Porque las personas, cuando hay una caída del mercado, les entra el miedo, el pánico, y esta emoción hace que los precios sigan bajando aún más. En este momento es cuando invierten los buenos inversores. Cuando todo el mundo quiere comprar, cuando las propiedades inmobiliarias están caras, cuando las acciones están caras, todo el mundo quiere comprar. Pero una cosa que debemos saber como inversores es que las cosas suben y bajan de precio. La vivienda no siempre sube de precio, las acciones no siempre suben de precio, el oro también cae y baja de precio. Y cuando dice cierra las puertas, se refiere a que no entres en el truco del trading, ¿no? De comprar y vender, porque el único que se enriquece es el que compra. Quiero decir, el broker que te permite comprar o vender tus acciones. Si tienes una o cualquier otra inversión, ¿no? Impuestos en el caso de las propiedades inmobiliarias, etcétera, etcétera. Cuando encuentres una buena inversión, manténla, y si necesitas dinero para poder seguir invirtiendo, saca una parte, no todo. Dice: 2 clases de personas fracasan en la vida: aquellas que no saben nada, es decir, los ignorantes totales, y aquellas que creen saberlo todo, porque a las 2 personas le pasa lo mismo, no tienen el deseo de aprender más, y si fracasan tampoco aprenden. O sea, todos los errores de su vida no le han servido para nada porque no tienen la capacidad de aprender de sus errores. Esta gente por lo general es orgullosa, y el orgullo es un virus que nos come el cerebro, y solo puedes fracasar si eres orgulloso. Si sientes que tienes esta cualidad, lucha contra ella, este defecto más bien de personalidad. Y el ser humano por naturaleza tendemos más bien al orgullo que a la humildad. La humildad te lleva a aprender, el orgullo a decir: yo ya lo sé, lo que me está diciendo este tipo no sirve de nada. Por alguna razón las personas prestan más atención al precio que al valor. El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio. Esta frase ya vimos la segunda parte, pero es lo de prestar atención. Tú, cuando estés estudiando un activo, céntrate en el valor de los activos, en el valor que dan a otras personas. Todo activo tiene que dar valor a los demás. Tú, como creador o comprador de activos, tienes que aprender a ver el valor intrínseco de las cosas. ¿Cómo va a servir eso a miles, a cientos de miles o a millones de personas? El tiempo es buen amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres. Se refiere a que los mediocres irán a mal, irán a peor, pero los buenos irán a mejor. Y si tú miras la cartera de inversiones de Warren Buffett, ha tenido grandes fracasos, pero también ha tenido grandes éxitos por centrarse en valor y no por centrarse solamente en precio, pero sobre todo por tenerlos durante mucho tiempo, durante toda la vida. Compró Coca-Cola, compró Washington Post cuando eran relativamente baratos en comparación con el precio que tenían en ese momento en el mercado. Si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad de la calle. Esta es muy buena porque hay gente que predica que los mercados son eficientes y que el precio de una acción siempre es el verídico. La teoría de Warren Buffett, y lo que lo ha hecho ganar tanto dinero, es que los mercados no son eficientes y a veces ponen precios que no consideran todo el valor que tiene determinada empresa. Para los especuladores quizás pueda valer esto, ¿no? De siempre el mercado es eficiente, pero la realidad es que no. Bueno, depende de tu realidad, ¿no? Aquí ya entramos en algo más complicado. Cuando se combina la ignorancia y el apalancamiento, se obtienen resultados muy interesantes. Por ejemplo, la crisis que estamos viviendo ahora se debe a todo el tema de derivados, que son una forma de apalancamiento de derivados sobre hipotecas subprime en Estados Unidos. Bueno, es interesante que una de las empresas de calificación es propiedad de Warren Buffett, pero bueno, este es otro tema. Pero para la mayoría de las personas el apalancamiento trabaja en su contra. ¿Cómo? Por ejemplo, el apalancamiento tecnológico lo utilizan para gastar horas y horas viendo vídeos que no les sirven para nada en YouTube, jugando jueguecitos, que está bien relajarse un poco, pero ¿cuántas horas dedicas o ver series por televisión, etcétera, etcétera? Luego el apalancamiento del crédito lo utilizan en su contra para comprar cosas que van a la basura con el tiempo, coches, ropas, lo que sea, joyas,
bueno, joyas no diríamos que van a la basura, pero como veíamos antes, suben y bajan de precio, y la gente generalmente vende cuando está más bajo el precio, ¿no? O lo vende a precios muy bajos. Luego dice, algunas cosas solo necesitan tiempo. 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Este es muy bueno porque se refiere a que si tú compras un activo cuando es muy pequeñito, no esperes que gane dinero en ese momento si lo estás creando. Deja que pase su tiempo. Hay activos que necesitarán años para crear una gran cantidad de efectivo y otros menos. Según Robert Kiyosaki, en promedio cualquier activo para ir madurando necesita como mínimo 5 años. La mayoría de la gente no tiene esta capacidad de persistencia. Por eso solo unos pocos pueden crear grandes activos. Y la última frase de Warren Buffett es: en la vida basta hacer unas pocas cosas bien, siempre que no hagas demasiadas cosas mal. Aquí entra el tema de que cada uno de nosotros tenemos ciertos talentos, en algunas cosas somos talentosos y en otras no, y hay personas que simplemente son vagas, ¿no? Y hacen muy pocas cosas bien y el resto de la vida van tropezando siempre con las mismas piedras. En el caso de un creador de activos, ¿cuáles son esas pocas cosas que tiene que hacer bien? Para mí una muy importante es servir a muchas personas, otras intentar dar valor en cada transacción. No siempre estamos hablando de dinero, pero siempre vamos a estar hablando de valor, y el valor es lo más importante. Es más importante que inclusive que el dinero, porque el dinero también sube y baja de precio, pero el valor permanece, ¿no? Ciertas cosas permanecen estables. Este tema del valor es muy interesante. Si puedes leer libros sobre Warren Buffett, te lo recomiendo porque te habla de esto, de la inversión por valor y no de la inversión por precio. Puede ser un apalancamiento muy importante para tu cerebro. Y tú sabes que hay gente que está usando el apalancamiento mal y gente que lo está usando bien. Si aprendes a usarlo bien, por ejemplo aprendiendo de Warren Buffett, seguramente te convertirás en un gran inversor, en un gran creador de activos. Espero que este vídeo te haya servido, que estas enseñanzas puedas verlas varias veces para integrarlas y enseñarlas a otras personas. Si es así, si te ha gustado, dale un me gusta para poder compartirlo con otros. También suscríbete al canal y nos vemos en crearactivos.com.